Hola a todos. Antes de iniciar, vamos a empezar con oración. Oramos juntos. Padre Dios, te damos gracias. Gracias por salvarnos de mucha gente del mundo y llamarnos y hacernos hijo de Dios. Y esperamos que el Espíritu Santo esté con nosotros en este tiempo y danos las palabras necesarias a cada uno. Hoy, todo el tiempo, de principio a fin, en que encomendamos todo en las manos del Señor. Oramos en el nombre de Jesús, que nos salvó y está siempre con nosotros. Amén. Ok, primero vamos a buscar Hechos 13, versículo 22. Leamos juntos. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y vamos a ver 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4 y 5. Leemos juntos. Era David de 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ok, el tema de hoy es David convertido en rey. David sufrió mucho por los celos de rey Saúl, ¿sí? Desde que Samuel lo unió cuando tenía 15 años hasta convertirse en rey a los 30 años. Hubo muchas oportunidades para matar al rey Saúl y vengarse, pero David esperó la voluntad de Dios. Saúl es un modelo de una persona que vivió según la carne, y David es un modelo representativo de una persona que vivió según el Espíritu Santo. Saúl es un modelo representativo de una persona que fue abandonada después de haber sido utilizado por un tiempo. Y David es un modelo representativo de una persona que continuó siendo utilizada por Dios. A través de la vida de Saúl, podemos aprender cómo es la vida que no está satisfecha con el corazón de Dios. Y podemos aprender cómo es una vida que agrada al corazón de Dios a través de la vida de David. La vida de David se puede dividir en dos partes. Primero, 30 años antes de ser rey. El proceso de ser ungido y entrenado como rey y preparado se registra en el primera de Samuel. Segundo, 40 años después de ser rey. El proceso de reinar como rey de Judá e Israel, registrado en 2 de Samuel. Hoy vamos a resumir su vida y descubrir las cosas que podemos aprender. Cuando Dios eligió a Saúl
para ser rey de Israel, Saúl era un hombre muy humilde. Pero después de convertirse en rey, se enorgulleció y desobedeció los órdenes de Dios. Así que, como este versículo, rey Saúl fue reprendido por el profeta Samuel. Y Dios eligió a David como rey en su lugar. ¿Sí? Leamos entonces, primera de Samuel 16 y 7. Y Jehová le prendió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios, que ve el corazón en lugar de la apariencia, eligió a David como rey en lugar de Saúl. En Hechos, capítulo 13, versículo 22, Dios dijo que David es un hombre que conforme a su corazón. ¿Sí? Es una hermosa palabra. ¿Eh? Una persona que conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Dios dijo que cumpliría la voluntad de Dios a través de David. Incluso ahora, cuando Dios se encuentra con una persona que conforme al corazón de Dios, Dios cumplirá su voluntad a través de esa persona. Nosotros también tendremos que esforzarnos para convertirnos en personas que conforme al corazón de Dios. A Dios, ¿qué parte de David le gustaba? Vamos a pensar. Primero, David era un hombre que creía en el Salvador. Él tenía fe en el Mesías. Dios escribió 65 salmos a través de David. El libro de Salmos contiene 150 salmos. La mitad de ellos, 75 salmos, fueron escritos por David. Y por medio de los salmos escritos por David, podemos saber que David es un hombre salvo. ¿Sí? Vamos a ver los salmos escritos por David. Salmos 51, versículos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. David sabía que para ser salvo necesita un corazón arrepentido en lugar de muchos sacrificios, ¿verdad? Y vamos a ver Salmos 32, 1 a 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en
sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. David estaba muy afligido por el gran pecado del adulterio y el asesinato. Mientras tanto, confesó sus pecados a Dios y Dios los perdonó sus pecados. David experimentó la salvación, ¿sí? Este salmo se cita en Romanos capítulo 4. Romanos es una Biblia que explica la salvación muy detalladamente, ¿sí? Y vamos a ver Salmos 21, versículo 4. Leamos juntos. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. En el Salmo 21, David se expresa a sí mismo en tercera persona. El rey David está agradecido con Dios, porque David pidió la vida a Dios y Dios le dio vida eterna a David. Por medio de los salmos escritos por David, podemos saber que David es un hombre salmo, ¿verdad? Y segundo, David fue un hombre que le preguntó a Dios. David siempre preguntaba a Dios cuando pasaba algo y se movía al recibir la respuesta de Dios. Era un hombre de oración, ¿verdad? Cuando era perseguido por Saúl, David le preguntó a Dios. 1 Samuel 23:2. David consultó a Jehová. Después de la muerte de Saúl, David otra vez le preguntó a Dios. ¿Cómo así? David consultó a Jehová. Al salir a la guerra, David le preguntó a Dios. Consultó David a Jehová. Consultando David a Jehová. ¿Sí? Cuando hubo hambre en la tierra de Israel, David le preguntó a Dios. David consultó a Jehová. David siempre preguntaba a Dios cuando pasaba algo y se movía al recibir la respuesta de Dios. David era un hombre de oración, ¿sí? Tercero, David era un hombre que se apoyaba en Dios. David creía que Dios era grande, por lo tanto, se apoyó en ese Dios en toda su vida. Y David era un hombre que ciertamente creía en el hecho de que Dios estaba con él. Primera de Samuel, capítulo 17, 34 a 37. Aquí dice. Él también añadió, David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los encuadrones de Israel,
a quien tú has provocado. Cuando era pastor, David confiaba en Dios. Cuando peleaba con leones y osos. Cuando salió a luchar contra Goliat, el general filisteo, tuvo valor por la fe en Dios, ¿verdad? Primero Samuel 36, capítulo 30, versículo 6. Leemos juntos. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Cuando sea perseguido por Saúl, en tiempos de crisis, David confiaba en Dios. David era un hombre que se apoyaba en Dios en toda su vida, ¿sí? Y cuarto, David era un hombre que amaba y obedecía la palabra de Dios. Salmos 119, versículo 147 y 148, y versículo 61, 56, leamos juntos. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilas de la noche para meditar en tus mandatos. Compañías de impios me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Sí? David amaba y obedecía la palabra de Dios. ¿Sí? Y quinto, aunque David había pecado, se arrepintió de sus pecados y no cayó en pecados repetidos. ¿Sí? Vamos a ver, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 7 y a 13. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David fue tentado por el pecado y cometió adulterio. Mientras permanecía en el palacio, ¿no?, sin participar en la guerra. Más tarde cometió un asesinato para encubrir el pecado de adulterio. Cuando el Dios lo reprendió a través del profeta Natán, David confesó y se arrepintió de sus pecados a Dios, sin excusas. Y Dios lo perdonó. David no cayó por el mismo pecado. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1 a 4. Cuando el rey David era viejo y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey.
Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Aunque David había pecado, se arrepintió de sus pecados y no cayó en pecado repetidos. ¿Sí? Sexto, David era un hombre que reconocía a Dios en todo. Primera de Samuel 25, 32 a 34. Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal, ni un varón. Abigail le impidió a David cuando intentara matar a Nabal. David lo aceptó como la guía de Dios. Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. ¿Sí? Y cuando Simei maldijo a David, David lo aceptó, como Dios lo hizo a través de Simei. Jehová, aquí dice, Jehová se lo ha dicho. ¿Sí? David era un hombre que reconoció a Dios en todo. Y séptimo, David era un hombre que estaba esperando el tiempo de Dios. ¿Sí? David no se convirtió en rey de una manera humana, sino que esperó el tiempo de Dios. Tenía dos oportunidades de matar a Saúl, pero se las dejó a Dios. Después de la muerte de Saúl, gobernó en Hebrón durante 7 años y 6 meses, pero no conquistó Israel por la fuerza. David no se apresuró, siempre esperó en silencio el tiempo de Dios. ¿Sí? Y octavo, David es una persona que compartió las obras de Dios a lo largo de su vida. ¿Sí? Salmos 71, 17 y 18. Leamos juntos. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aun en la vejez y las canas, oh Jehová, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. David predicaba la obra de Dios toda su vida, ¿sí? David sufrió mucho. Sin embargo, incluso cuando estaba en todas las dificultades, no dejó a Dios y confió más en Dios. En este mundo hay dos tipos de personas. Algunos se separan de Dios con la excusa de sufrimiento. Y hay personas que confían más en Dios durante el sufrimiento. David fue un hombre que se acercó a Dios durante su sufrimiento. Por eso, Dios dijo que David es varón conforme a mi corazón.
Vamos a seguir el ejemplo de David. Quiero que agradecemos a Dios y seamos usados por Dios como David. ¿Sí? Ok. La predicación de hoy es hasta aquí. Gracias por haber escuchado con atención. Vamos a terminar con oración. Oramos juntos. Padre Dios, te damos muchas gracias porque tú nos guías por medio de la palabra hacia la verdad. Te agradecemos porque tú nos permitiste conocer tu voluntad por medio de la palabra. Deseamos que nuestras acciones y nuestros pasos sean dignos conforme a tu palabra. Para que en nuestra vida podamos manifestar tu gloria, no queremos olvidar la palabra del Señor. Por favor, mantenga nuestros corazones para que siempre podamos acercarnos a la palabra y meditar en la palabra. Queremos que la palabra del Señor sea una verdadera fortaleza para nosotros. Por favor, ayúdanos a vivir una vida más poderosa. Y todos los momentos de nuestra vida los encomendamos en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muchas gracias. Hasta luego.